Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que ese Espíritu que mora en nosotros y que está entre nosotros nos pueda estar guiando en esta mañana, que podamos entender tu mensaje, que tú abras nuestros ojos espirituales para verte, también los oídos para escucharte y sobre todo, Señor, el corazón para poder tener deseo de obedecerte y de poner en práctica lo que sea que tú puedas llegar a decirnos. Esta cosa, Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, al principio del video, Vicky habló un poquito de lo que es Pentecostés. ¿Sí? ¿Escucharon esa parte? Levanten la mano, si escucharon. Sí. Muy bien. ¿Los que tienen video? Lo veo. Muy bien. Pentecostés todavía es una fiesta judía que se celebra en la cosecha, ¿sí? Es 50 días después de Pascua. Así que hay que pensar ahora, estamos a 50 días de Pascua, ¿no? Pensemos nosotros cuánto tiempo ha pasado entre Pascua y ahora. Como que no tenemos en cuenta cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? O 7 semanas, ¿sí? Y Pentecostés es una de las 3 fiestas anuales de los judíos que ellos tenían que celebrar yendo a Jerusalén, ¿sí? Así que por siglos y siglos y siglos, ellos tenían que hacer un peregrinaje todos los años a Jerusalén, que tiene el templo ahí, la capital del país, para ir a adorar a Dios en esa fecha, ¿sí? Así que por tanto tiempo, toda la historia del pueblo de Israel, incluyendo los tiempos de Jesús, el pueblo, todos los hombres viajaban a Jerusalén para Pentecostés. Así que Jesús también habrá viajado seguramente en su vida muchas veces para esta fiesta. Y en esa fecha, Jerusalén, igual que en Pascua, rebosaba de visitas, ¿sí? Porque tanta gente llega a la ciudad y quiere ir al templo y tiene que hospedarse varios días para todo lo que se hace en esa fecha. Jesús, como sabemos, fue crucificado en Pascua, ¿verdad? Y resucitó el tercer día, todo ahí el mismo fin de semana de Pascua. Entre Pascua y Pentecostés hay 50 días, ¿sí? Jesús, con su cuerpo resucitado, anduvo 40 días, ¿sí? Él murió, resucitó y anduvo 40 días. Y ahí es donde hay toda la historia que conocemos, que por ejemplo se presentó ante Tomás para que él viera las heridas, también se encontró con los 2 hermanos que iban camino a Emaús, se reveló a ellos, después también Pedro volvió a pescar y con sus compañeros, y después Jesús llegó y le hizo, o sea, estuvo en la playa, se encontraron, todas esas cosas pasaron en esos 40 días, ¿sí? Y cuando Jesús, al día número 40 de estar resucitado, él ascendió al cielo. Estaba con sus apóstoles, los 11, porque Judas ya no estaba, en el Monte de Olivos, que está como a la par de Jerusalén, y él ascendió al cielo. Y antes de ascender, él les dijo a los apóstoles que no se vayan de Jerusalén. Por más que ellos eran de Galilea, eran de otra región, dijo que tienen que quedarse en Jerusalén para esperar la llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no les dijo cuánto tiempo tendrían que esperar, ¿sí? Y podemos preguntarnos cómo habrá sido para ellos, ¿no? Bueno, nos quedamos acá hasta que llegue el Espíritu Santo. Y pasa un día, pasan 2 días, 3 días, y es como que nos se ponen ansiosos. ¿Será que llegó y no nos dimos cuenta? ¿Será que lo perdimos? ¿Hace cuándo hay que estar acá? ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, pasaron 10 días. Sí, podemos nosotros pensar, la semana pasada, el miércoles, si alguien decía, bueno, ya voy a ir a ver. Estamos esperando, pasa una semana entera, poco más de tiempo, porque no va a llegar nunca, ¿no? Y de ahí a los 10 días llegó el Espíritu Santo. Así que vamos a leer el pasaje que mencionó Lautaro en el Lautaro Comunica, que es el Hechos capítulo 2. Y por supuesto que yo les pedí a los chicos que pudieran presentar un poco del texto, porque es un texto muy llamativo y también interesante. Y tiene algunas cosas que está bueno poder ver cómo puede ser que haya pasado, ¿no? Así que Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar.
o estaban todos unánimes juntos, dice. Así que llegó la fiesta de Pentecostés, en la cual Jerusalén rebosaba de gente. Dice que todos ellos estaban juntos. ¿Quiénes son los ellos? Bueno, anteriormente hablaba de que los apóstoles volvieron de estar con Jesús cuando ascendió al cielo y se reunían con los otros creyentes en Jerusalén. Perdón. Estaban las mujeres también que habían viajado desde Galilea con Jesús, por ejemplo, María Magdalena, Susana, Joana. Estaba la madre de Jesús, estaban sus hermanos también. Y en total nombraban 120 creyentes, ¿sí? Que muchos otros que no sabemos quiénes son. Así que los 120 creyentes estaban todos juntos en el mismo lugar. Versículos 2 y 3, que dice: de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Así que ahí hay dos cosas raras que pasaron, bastante sobrenaturales. ¿Sí? La primera es audible y la otra era visible. ¿Sí? Se escuchó un ruido como de fuerte viento. Y me encantó como lo hicieron en el video, porque por ahí pensamos que sopló un viento, pero en realidad dice un ruido como de viento. Así que capaz que no hubo viento, sino un ruido sin movimiento. ¿Sí? Y también aparecieron unas lenguas como de fuego. ¿Cómo habrá sido eso? La verdad que desconozco. Y se repartieron y se posaron sobre cada uno de esos 120 creyentes. ¿Sí? Y versículo 4 dice: todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu lo llevaba a expresarse. Así que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa en otras lenguas? O sea, ¿qué estamos hablando ahí? Y vamos a leer del 5 y 6, dice: en aquel tiempo estaban en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel ruido, la multitud se juntó y se veía confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Es decir, en esa fecha que Jerusalén rebosaba de tanta gente, peregrinos, visitas de todas partes, judíos que vivían en otras partes del mundo, llegaban ahí. Así que había gente de muchas partes del mundo y cada uno oyó que estas 120 personas hablaban en sus lenguas maternas, que sería algo muy llamativo, por supuesto. Ir de viaje ustedes, por ejemplo, a Noruega y escuchar a alguien que habla tucumano básico, pero tonada tucumana, y vos decís: che, ¿cómo que sos todo tucumano? ¿O cómo hablas como yo? No entiendo. Y bueno, ¿qué dice acá? El 7 al 11, ¿qué es lo que esta gente decía? Estaban atónitos y maravillados y decían, así que la gente se acercó por el ruido que escuchó y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá del Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Ahí nombra muchos lugares, y si no estamos muy afilados con la geografía, por ahí no significa mucho. Pero acá tengo un mapa. Así que les voy a mostrar acá. No, eso no es. No, para. ¿Por qué no puedo? Ah, no, ya sé, perdón. Yo no voy a hacer. Acá. A ver. ¿Se ve el mapa? Dame una señal. ¿Se ve el mapa? ¿Sí? Bien. Perfecto. Este es el mar Mediterráneo, este es Italia, acá es Grecia, acá está Jerusalén, acá. Y dice el texto que aquí hay partos de Partia, medos de Media, elamitas de Elam, Mesopotamia, lo de Judea, acá está en medio, lo de Capadocia, está acá, el Ponto, acá, y Asia, esta región acá, donde está Éfeso. Está en lo de Frigia,
de Panfilia, de Egipto, que es de acá abajo, de regiones de África, más allá del Cirene, acá, los romanos de Italia que viven aquí, cretenses de Creta y árabes de Arabia. Y todo escuchamos en nuestro idioma. Así que, como de todo el mundo conocido, básicamente, había gente ahí en Jerusalén. Y cada uno escuchaba en su lengua materna. Entonces, acá dicen, fíjense, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? Porque estos seguidores de Jesús eran de Galilea, su mamá y hermanos eran de Galilea, igual que Jesús. Los apóstoles también, las mujeres como María Magdalena también eran de Galilea, y habrán tenido una tonada particular por ser de una región particular, y también dentro de lo que es el judaísmo del momento, la gente de Galilea es considerada como gente medio despreciada, como muy del campo y también por ahí como poco instruido, como que no la mejor gente realmente. Así, ¿cómo es que esta gente de Galilea encima puede llegar a saber tanto idiomas? Eso era como lo que fue tan llamativo para la gente que estuvo allí. ¿Y cómo es que ellos responden entonces? Versículos 12 y 13 dicen, todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos o están llenos de mosto, que es una bebida alcohólica, ¿sí? Entonces, ahí está que había como dos reacciones distintas. Entonces, al escuchar, se interesaron, pero algunos quizás se interesaban sinceramente y otros se burlaban. Pedro toma la posta y él responde la pregunta. Él se para, ya Pedro lleno del Espíritu Santo, y dice, no. Acá yo les voy a explicar qué está pasando. Y él da un largo discurso que va del versículo 14 hasta el 36, que no vamos a leer ahora, si quieren después pueden leerlo. Y él básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice, no, gente, acá no estamos borrachos porque todo es muy temprano a la mañana. Lo que está pasando acá es que se está cumpliendo una profecía del profeta Joel, que fue dada esa profecía hace tantos años atrás y ahora ha llegado el Espíritu y se está cumpliendo esa profecía. Y de ahí él también cuenta a la multitud lo que pasó con Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección. Porque mucha de esa gente no habrá estado quizás en Jerusalén hace 7 semanas atrás cuando Jesús murió y resucitó. Así que ahí él cuenta eso. Pedro termina su gran prédica y la multitud queda profundamente conmovida. Y ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y en el versículo 38, Pedro le responde. Hechos 2, 38. Pedro dice, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, tienen que arrepentirse, bautizarse y también van a recibir el Espíritu Santo. No es algo exclusivo para nosotros los 120, también ustedes pueden tenerlo. Y eso es lo que precisamente deciden hacer. El versículo 41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Pensemos, un grupo de 120 creyentes teniendo que incorporar ahora a 3,000 personas. Creo que sin Peniel se sumaron 20 personas, no sabríamos qué hacer. Y si se sumen 3,000 personas, ¿cómo haces para enseñarles, para instruirles, para ordenarse, organizarse? Muchas preguntas, ¿sí? También hay que pensar que de repente 3,000 personas se ponen de acuerdo para sumarse al mismo movimiento, personas que no se conocían antes, varones y mujeres, habrán jóvenes, habrán grandes, habría también clases sociales y económicas muy variadas, personas de lugares distintos, con idiomas también distintos, o por ejemplo, lengua materna distintas. ¿Cómo habrán hecho para ponerse de acuerdo? Pensemos, si 3,000 tucumanos quieren ponerse de acuerdo para hacer algo, ¿será fácil? ¿Será difícil? Y eso que, por lo menos, misma cultura en común, se supone, dentro de algunos rasgos, ¿sí? Y la unión que vemos es solamente posible por el Espíritu Santo, ¿sí?
si ellos de repente se unieron, recibieron el Espíritu Santo, eso habrá sido lo que les permitió vivir lo que vamos a vivir. Así lo que vamos a ver, perdón. Así que la pregunta sería, ¿qué produjo el Espíritu Santo en estas 3.000 personas? Porque en el primer grupo de 120 vemos que hubo ruido como de viento, la lengua de fuego, y hablaron en idiomas distintos, y eso no sucedió con las 3.000 personas. Porque ya no hace falta. No hace falta que hable otro idioma porque ya estaban ahí. ¿Sí? Entonces, esta primera comunidad cristiana, la primera vez que nosotros podemos ver cómo se vivía una comunidad llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo único que los unía realmente era el Espíritu. Así que, ¿cómo era ese primer grupo? ¿Qué es lo que ellos hacían? Y vamos a leer, ¿sí? Del 41 que dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. 42. Las cuales, ¿qué hacían? Ahí menciona 4 cosas. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí comienza con 4 cosas, ¿sí? Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué será? ¿Por qué la enseñanza de los apóstoles? ¿Por qué enfatiza eso? Bueno, porque todavía ellos eran los que habían estado con Jesús, ¿sí? No tenían todavía la palabra escrita, plasmada, ellos tenían que hablar. Bueno, si vamos a creerte a Jesús, ¿quiénes estuvieron con ellos? ¿Usted estuvo con él? Bien, contame cómo fue Jesús, qué dijo, qué hizo. Se tenían que regir sí o sí por las personas que habían estado con él, ¿sí? Así que por eso se mantenían fieles a sus enseñanzas de los apóstoles. También el mutuo compañerismo dice, y realmente solamente se podían llevar bien o estar unidos por el Espíritu, ¿sí? Porque no había nada más que los uniera. 3.000 personas que no se conocían, la verdad que es complicado. También el partimiento del pan, o sea, compartían comidas juntas, pero también la cena del Señor, ¿sí? Jesús había dejado esa ordenanza, que los apóstoles habían vivido con él, también seguramente comenzaban a implementar eso. Y también las oraciones, se dedicaban a orar. ¿Qué más dice? 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todo lo que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Se mantenían unidos y lo compartían todo, o tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que tenían en común todas las cosas. 45, da un ejemplo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Eso es lo que habló Rita recién, que después más adelante vemos a varios hermanos que deciden vender propiedades y algunos son honestos y otros no son honestos en cuanto a su generosidad, ¿sí? Pero ahí está, que es un ejemplo, que ellos tienen todo en común vendiendo propiedades para repartir el dinero. 46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, es decir, se reunían en lugares públicos y también en las casas particulares de cada uno, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, o dice también teniendo favor con todo el pueblo. Así que no solamente eran generosos con los de la iglesia, sino también con los de afuera, porque para conceder o para lograr tener el favor de todo el pueblo, también eran buen visto por la gente en la sociedad en general que no era del grupo de la comunidad de la fe. Y 47 termina diciendo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Interesante, ¿no? Cada día el Señor añadía. No dice que una vez al año hacían una campaña evangelística para predicar, ¿sí? Sino que había un crecimiento mucho más paulatino, ¿sí? Todo el tiempo, porque ellos compartían de lo que vivían en esta nueva vida con Jesús y con el Espíritu, ¿sí? Y eso solamente puede ocurrir porque ellos compartían regularmente con la gente que tienen cerca. No se aislaban en el grupo de creyentes, sino también hablaban con la gente de afuera. Así que así es como describe el libro de Hechos, cómo se comportaba esta primera comunidad cristiana, ¿sí?
estas son las cosas que produjo la morada del Espíritu Santo en ellos, ¿sí? Esta unidad, de compartir con la gente de afuera, eso es lo que pasó cuando esas 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Ahora, eso pasó en ese momento. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros tenemos el Espíritu Santo o no? Nosotros no lo recibimos por lengua de fuego. Y yo no conozco a nadie que al momento de recibir el Espíritu Santo pudo hablar en otro idioma para que alguien escuche el Evangelio. De hecho, sería genial. A mí me vendría re bien aprender español de golpe y sin tener que estudiarlo, sin saber nada. Si pudiera hablar bien ahora sería de mucha ayuda, pero no, me esfuerzo siempre por hablar mejor. Y eso es algo que en ese momento pasó para que la gente que estuvo ahí reunida escuchara y se acercara para escuchar el mensaje de Pedro. Así que esas son cosas especiales que pasaron con esas 120 personas, ¿sí? Y después a los 3,000 personas en el mismo día, ellos al recibir el Espíritu Santo, no hubo esas manifestaciones sobrenaturales, pero sí la morada en ellos produjo estas cosas. Así que nosotros, ¿cómo y cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Esa pregunta se contesta en Efesios capítulo 1, muy claramente. Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes en Éfeso, así que no son palabras para todas las personas, son palabras para creyentes. Y él dice, capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14, dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que les lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Así que luego de haber oído la palabra y haber creído en el Evangelio, uno es sellado con el Espíritu Santo. Así que cualquier persona acá, si ha oído el Evangelio, el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y si ha creído ese mensaje, ya ha recibido el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y hay que aprender a escucharlo más fielmente. Así que esa morada, ¿qué produce en nosotros? Bueno, produce un montón de cosas y no habría tiempo hoy para hablar de todas las cosas. Pero algunas cosas que ellos vivían, nosotros también tendríamos que tener presente en nuestra vida. Por ejemplo, ellos, volviendo a Hechos 2, versículo 42, se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y nosotros cómo hacemos eso? No tenemos a los apóstoles acá cerca para preguntarle, che, Pedro, Bartolomé, Felipe, ¿qué onda? Contame. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos dejaron plasmados en la Biblia lo que ellos habían vivido, ¿sí? Y por eso todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o por un discípulo directo de un apóstol. No fue como quinta generación, alguien que no estuvo, que no supo, no. Todos los escritos que tenemos, todos los libros, fueron personas que anduvieron con Jesús o sus discípulos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra y aprender de ella y arraigarnos a las enseñanzas que ellos nos dejaron en la Biblia, ¿sí? También los 3,000 creyentes de ese día, ellos también tenían el mutuo compañerismo, el partimiento del pan. También nosotros tenemos que regularmente compartir comidas unos con otros, que es algo que hacíamos antes de la cuarentena, y también mantener la cena del Señor, que hacemos una vez al mes. También las oraciones, dice que ellos se mantenían fieles a las oraciones. También nosotros incorporamos la oración como comunidad en cada reunión que tenemos, ¿sí? Oramos siempre y aparte hay una reunión dedicada a la oración que se llama la reunión de oración, sorprendentemente. Así que también están todos invitados los miércoles para la reunión de oración. También el 44 y 45. Todo lo que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades, sus posesiones y todo lo tenían en común, ¿sí? Nosotros también tenemos que ayudarnos mutuamente entre la comunidad de la fe.
Y para hacer eso tenemos que, en primer lugar, conocer la vida del hermano, conocer lo que vive, para saber si pasa necesidad o no y cómo ayudarle. ¿Sí? 47 también. Ellos brindaban ayuda a todo el pueblo o tenían el favor de todo el pueblo. Así que también nosotros tenemos que trabajar en la sociedad, en la gente que nos rodea. No enterrarnos, cubrirnos, escondernos en la comunidad de la fe, sino también ser generosos con la gente, nuestro vecino, compañero de trabajo, cosas así. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y también acá debería haber un crecimiento entre nosotros, porque nosotros también deberíamos estar compartiendo regularmente con los demás lo que vivimos con Jesús por medio del Espíritu. Estas son las cosas que debería producir el Espíritu en nosotros de acuerdo a lo que ellos vivían en el primer tiempo. Entonces, tenemos aquí estas cosas. Y yo hice una listita aquí para, a ver, ¿dónde está? Para mostrarles, como poco ordenando las ideas de estas cosas. De las cosas que nombramos que ellos hacían. A ver, pongo acá, comparto la pantalla. ¿Ahí ven? La parte verde. ¿Sí? Bien. En esta parte hay como mínimo 4 cosas que el Espíritu produjo en esa primera comunidad de 3.000 creyentes que tendría que también producir en nosotros. Que sería mantenernos fieles a las enseñanzas, o sea, la Biblia, dar tiempo a la oración, prestar ayuda a los que están adentro o también los que están afuera de la iglesia y predicar el Evangelio. Ahora, la pregunta, pensando en la semana que acabamos de vivir, la semana pasada, del domingo pasado hasta hoy, ¿cuál de estas 4 cosas quizás tuviste oportunidad de practicar, pero no lo hiciste? Pensando. No es para que respondan, es para reflexionar, ¿no? ¿Dedicaste el tiempo que quisieras a la lectura bíblica o a la oración? ¿Pudiste ayudar a algún hermano en la fe? O capaz que Dios te trajo a la mente a alguien y al final no concretaste la ayuda que Él te dijo. O también será que alguien fuera de la iglesia, que vos querías compartirle algo de Jesús y no lo hiciste. Y esto no es para llenarlo de culpa, porque seguramente en cada una de las 4 cosas podríamos haber hecho más, eso sí. Pero pensando, algún momento específico, algo en particular, y pensando para la semana entrante, entre ahora y el domingo que viene, ¿cuál de estas 4 cosas vas a trabajar y cómo? Y elegir una sola, ¿no? Porque si elegimos las 4, no hacemos nada, no llegamos a hacer nada. Así, porque como digo, seguramente que podríamos mejorar en cada una de estas 4 cosas. Pero pensar, la verdad que yo regularmente, por ejemplo, alguien podría decir, yo leo la Biblia en la semana, casi no la abro. Así que en esta semana voy a procurar por lo menos 3 veces leer la Biblia. O yo realmente casi no tengo tiempo de oración, así que, bueno, 2 días me voy a levantar temprano para orar. ¿Sí? O voy a tomarme un tiempo a la tarde para orar, aunque sea 10 minutos, 2 veces a la semana. O tal hermano se me vino a la mente recién, o tal compañero del trabajo, o tal vecino, y la verdad que tendría que darle ayuda. Así que voy a procurar esta semana acercarme y ayudarle con tal cosa. O tal vecino, tal pariente, sé que tengo que compartirle más del Evangelio, así que la meta de esta semana va a ser hablar con estas personas. Yo les animo a ser muy específicos, ¿sí? Elegir una sola cosa con una meta pequeña. No decir, bueno, me lo voy a levantar todos los días a la mañana a orar. Si no lo estás haciendo, es como mucho pedir eso, ¿sí? Sino decir, bueno, esta semana 1 vez, 2 veces, algo mucho más realista, ¿sí? Y seguramente que sí, podríamos cada uno, y me incluyo, mejorar en cada una de estas 4 cosas.
pero elijamos una meta pequeña para comenzar con cambios pequeños y realmente dejar que el Espíritu también produzca en nosotros el deseo de estas cosas. No es que somos generosos porque sí, generosos porque el Espíritu nos mueve a ser generosos. No es que brota el deseo de orar porque sí, sino porque el Espíritu mismo nos ayuda a querer orar. Así que vamos a orar ahora para tener este tiempo. Yo les animo a anotar en un papelito lo que el Señor les dijo. Una meta concreta, pequeña, realista para esta semana, entre ahora y el domingo que viene. Y también estaría bueno que en los grupos caseros se podría compartir quizás cuál fue la meta de la semana y tratar de lograrla antes del día, del jueves o viernes de su grupo. Porque también esta semana en los grupos caseros vamos a hablar más del Espíritu Santo y también otras cosas que su morada produce en nosotros, como la parte B de lo que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu, gracias porque llegó ese día y con tantas señales sobrenaturales. Gracias, Señor, por tantas personas, esas 3,000 personas que estuvieron ahí ese día y escucharon tu mensaje en sus idiomas. Gracias por Pedro y por el denuedo que tú le diste para que él proclamara tu mensaje. También gracias por esa primera comunidad y cómo ellos realmente dejaban que tu Espíritu produjera en ellos tantas cosas, Señor. Nosotros también anhelamos vivir como ellos vivían. Anhelamos realmente conocer tus enseñanzas y ser obediente. Anhelamos dedicarnos a la oración. Anhelamos también ser generosos, ser una comunidad destacada por su generosidad y también por su bondad hacia afuera. Y también, Señor, queremos que tú estés añadiendo cada día personas nuevas a nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, queremos colaborarte, queremos sumarnos y unirnos con lo que tú ya vienes haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder ser más atentos y reconocer, estar más pendientes de tu morada, de tu Espíritu que está en nosotros y de escucharle más fielmente. Y sobre todo de estar dispuestos a obedecerte en lo que sea que tú nos estás pidiendo. Por cada uno aquí, Señor, lo que sea que nos hayas hablado esta mañana, queremos reconocer tu voz y queremos también tener un deseo de poner en práctica esta semana lo que nos has dicho, Señor. Así que estas cosas dejamos en tu mano, agradeciéndote en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.